Cuidar de papá debe haber sido duro, Ramona. No tengo nada más que puedas hacer ahora. Solo llena esto. A Ramona le entregaron un papel de divorcio con el nombre de su esposo. Su suegro había enfermado y ella le había brindado el máximo cuidado. Hizo todo lo que pudo para que sus últimos momentos fueran cómodos, apoyándolo devotamente hasta el final. Sin embargo, en el funeral de su suegro, su esposo le hizo una declaración increíble, como si hubiera malinterpretado por completo sus esfuerzos y sentimientos por su padre. ¿Qué es esto de repente?, preguntó con una leve sonrisa. Su esposo respondió, ¿no te enteraste? Ahora que papá se ha ido, quiero el divorcio. No hay ninguna razón para quedarme contigo más que para cuidar de papá. Hay otra mujer con la que quiero vivir. Incluso te pagaré 5 millones de pesos en pensión alimenticia. Solo déjame ir. ¿Cómo podía lastimar a alguien tan fácilmente y sin dudarlo? Esas preguntas nublaban su mente, hundiéndola en una profunda tristeza. Por supuesto, el dolor era significativo, sabiendo que su marido ya no la veía como esposa ni como mujer. La ira y el lamento hacia sí misma, por haberlo amado una vez y haber querido construir un futuro juntos, le dolían profundamente en el corazón. Luchó desesperadamente por contener las lágrimas y agarró el papel de divorcio que estaba sobre la mesa. Sus manos temblaban cuando comenzó a escribir su nombre, pero las lágrimas seguían cayendo, difuminando la tinta con cada gota. Ten cuidado. Si la letra no se puede leer, tendrás que escribirla de nuevo. Aunque había decidido divorciarse, él seguía hablándole sin compasión ni calidez. En ese momento quedó claro que no le importaban en absoluto sus sentimientos. Sin embargo, no pudo detener su mano y, con la vista nublada por las lágrimas, completó el formulario de divorcio. Yo, Ramona, soy una ama de casa trabajadora bastante común. Me casé con Marvin hace unos años y desde entonces hemos estado viviendo una vida tranquila y feliz juntos. Marvin y yo tenemos un matrimonio armonioso en el que nuestros pasatiempos y pensamientos se alinean naturalmente, y rara vez tenemos desacuerdos importantes. Si bien algunos creen que es importante chocar para profundizar la comprensión, creo que mantener una vida cotidiana pacífica sin conflictos también es una forma de felicidad. Pensé que mi vida cotidiana pacífica con Marvin continuaría sin cambios. Sin embargo, un día, de repente, recibí la noticia de que mi suegro había colapsado. Afortunadamente, lo llevaron rápidamente al hospital y le salvaron la vida, pero el médico encontró una enfermedad grave en él. Es posible que no le quede mucho tiempo. Estaba preocupada por su estado y le pregunté a Marvin si podíamos visitar la casa de sus padres. Es un momento difícil con el trabajo y todo eso. Marvin rechazó la visita. Tal vez no quería imponerse a mí, ya que yo también estaba ocupada equilibrando el trabajo y la vida familiar. Aunque entendía la amabilidad de Marvin, poco a poco me iba poniendo ansiosa por tener que separarme de mi suegro para siempre. Un día, en medio de estos temores, Marvin de repente dijo, quiero que vengas a la casa de mis padres. Tienes experiencia en el cuidado debido a tu trabajo, y quiero que ayudes con el cuidado de papá. En ese momento, parecía que mi suegra era la única que cuidaba a su esposo, pero era una carga significativa para ella porque también era mayor. La hermana de Marvin, Lindy, también vivía en casa, pero tenía trabajo y le resultaba difícil encontrar tiempo para el cuidado. Por otro lado, como Marvin trabajaba, no tendríamos problemas económicos incluso si yo dejara mi trabajo para centrarme en el cuidado. El hecho de que mi trabajo fuera el cuidado de personas mayores también podría haber sido una de las razones por las que me lo pidió. Al principio me resistía a dejar mi trabajo, pero dada la salud de mi suegro y la necesidad de cuidados, decidí dejar mi trabajo y ocuparme de él. La realidad era que Marvin ganaba más que yo. Si viviéramos juntos en la casa de mis suegros, nuestros gastos disminuirían y nuestra carga financiera se aliviaría. Por lo tanto, decidimos vivir en la casa de los padres de Marvin y cuidar de su padre. Una vez que comencé a cuidar de mi suegro, me di cuenta de lo difícil que era. Sacar a mi anciano suegro de un estado postrado en cama fue especialmente exigente físicamente. Sin embargo, él era una persona muy tranquila y nunca se quejó de mis cuidados. En cambio, siempre me agradecía, diciendo, gracias, Ramona. Sus palabras me hicieron sentir relativamente tranquila mentalmente. El cuidado de una persona está muy influenciado por el comportamiento de la persona que recibe los cuidados, por lo que su carácter ha sido de gran ayuda. En esta vida, tenía una pregunta, se trataba de la falta de cooperación en el cuidado de mi suegra, Marvin y Lindy,
que vivían con nosotros. Aunque no se involucraran en el cuidado, al menos deberían haber venido a ver la situación y haber hablado sobre cómo podían ayudarlos. Decidí preguntarle a Marvin indirectamente, teniendo cuidado de no sonar demasiado crítico. La respuesta de Marvin fue inesperada. Ahora se tarda el doble de tiempo en viajar desde esta casa al trabajo, ¿y quieres que ayude con el cuidado de papá después de regresar del trabajo? No hay nada que hacer por un padre dormido. Si bien las palabras de Marvin podrían haber tenido algo de verdad, había partes que todavía no podía aceptar internamente. Le hice preguntas similares a mi suegra y a Lindy, y sus respuestas fueron sorprendentemente frías. Cuidar es tu trabajo. No te entrometas en los asuntos del hogar. Lindy, quien afirmó que no podía ayudar con el cuidado debido al trabajo, continuó viviendo de tal manera que no estaba claro si realmente estaba trabajando o simplemente disfrutando de su tiempo libre. Lo más preocupante fue que Lindy venía a pedirme prestada ropa casi todos los días y decía, este conjunto es precioso. Al principio no me importó, pero nunca devolvía nada de lo que me prestaba y a menudo lo perdía. Sospeché que podría estar vendiendo mis pertenencias en una tienda de segunda mano. Esto se debía a que, casi cada vez que me pedía algo prestado, la veía comprando afuera. Nunca me habían tratado así durante las visitas anteriores a la casa de mis suegros. Sin embargo, desde que comenzamos a vivir juntos, su actitud hacia mí cambió y parecía que me menospreciaban. Tal vez había algún problema entre mi esposo y su padre del que yo no estaba al tanto. ¿Podrían haberme despreciado porque estaba cuidando a mi suegro? Perdida en mis pensamientos durante mis días llenos de inquietud, mi suegro de repente me habló. Parecía que podía percibir mis preocupaciones. Al principio, sorprendida e insegura, dudé, debatiéndome si debía ser honesta en ese momento. Pero si no me hubiera preguntado en ese momento, podría haber seguido dándole vueltas al asunto indefinidamente. Como resultado, mi suegro podría haber empezado a dudar de mis sentimientos y a desconfiar de mí. Pensando que también sería preocupante para mi suegro si permanecía en silencio, decidí preguntarle sobre este tema. Estoy preocupada por la relación entre Marvin y usted, suegro. Me pregunto si podría haber algún problema. Sin embargo, no quiero entrometerme. No me atreví a preguntar si lo estaban evitando, y mis palabras vacilaron, sin transmitir lo que realmente pretendía. Sin embargo, mi suegro pareció captar lo que estaba tratando de decir por mi expresión vaga. Después de pensarlo un momento, respondió con calma, no pasa nada. ¿Qué pasa? Presionada aún más por mi suegro, sentí que no podía escapar y hablé honestamente. Me preocupa que Marvin, tu esposa y Lindy casi nunca vengan a ver cómo estás. Es una situación difícil incluso para hablar de cuidados. Al oír esto, mi suegro simplemente dijo, ya veo, y luego sugirió algo sorprendente. ¿Qué tal si me hago pasar por muerto para comprobar los sentimientos de todos? Me quedé desconcertado por una sugerencia tan inimaginable y me opuse de inmediato. Eso no es aceptable. Era una propuesta completamente irrazonable. Si mis preocupaciones eran erróneas, Marvin y los demás podrían entristecerse y eso podría llevar a consecuencias irreparables. Debe haber otras formas de confirmar sus sentimientos. Sin embargo, al ver a mi suegro suplicando con una petición de por vida, acepté de mala gana ayudar. Ese día, cuando todos estaban en casa, era la única oportunidad de llevarlo a cabo. Le pregunté repetidamente a mi suegro, ¿estás seguro de que debemos hacer esto? Pero su mente estaba decidida. Me dirigí a la habitación donde estaban todos y grité, el suegro ha perdido el conocimiento. Que alguien venga rápido. Sentí que Marvin y los demás corrían hacia nosotros mientras mi suegro cerraba los ojos y contenía la respiración. Cuando entraron en la habitación, dije, no está respirando. Estaba nervioso de que descubrieran mi acto. Los tres se quedaron sorprendidos e intercambiaron miradas, sin saber cómo revelar la verdad y si decir que era una mentira. Entré en pánico cuando escuché aplausos. Con ese sonido, los tres estallaron en vítores y regocijo. Lo logramos. La herencia de papá es de 5 millones de pesos. Tal vez deje mi trabajo con tanto dinero. Papá sí que fue duro. Asegúrate de compartirlo conmigo también, quiero comprar ropa nueva. Bien por ti también, cuñada. Me quedé atónita con sus palabras. Los tres aplaudían y celebraban.
No podía entender por qué habría aplausos y tales reacciones ante la noticia de su muerte. Si fuera cierto que había fallecido, tal vez podría haberlo soportado un poco más. Independientemente de las emociones y reacciones de los que quedaron atrás, esas son cosas que los fallecidos no deberían saber. Aún así, era algo que quería evitar. En ese momento, comprendí sus sentimientos. Luchando con su cuerpo inmóvil, mi suegro se sentó y dijo con calma mientras miraba a Marvin y los demás: ahora entiendo sus sentimientos. Marvin y los demás se sorprendieron como si un hombre muerto hubiera vuelto a la vida de repente y exclamaron en voz alta. La sorpresa duró poco cuando se dieron cuenta de que todo había sido una actuación. Entonces, Marvin y los demás comenzaron a poner excusas frenéticas. Oh, ¿de qué hablamos otra vez? Es mentira. Nunca diríamos algo así en serio. Después de eso, sus miradas se volvieron hacia mí. Ramona, esto es tu culpa. No te saldrás con la tuya con un acto tan estúpido. Debes haber instigado a mi padre. Ven aquí. Marvin me agarró de la mano y me arrastró hasta el dormitorio. Mi suegro intentó explicarme desesperadamente, pero su voz era demasiado débil en comparación con sus fuertes acusaciones y no pudo oponerse a ellas. Si Marvin y los demás realmente habían estado de luto por su muerte, podía entender que estuvieran enojados por lo que hice. Sin embargo, su enojo era simplemente una reacción contra mí por exponer sus verdaderos sentimientos. Estaba profundamente decepcionado por sus acciones. En el dormitorio, Marvin me maltrataba verbalmente de forma indescriptible. A partir de ese momento, el acoso contra mí empezó en serio. Me hablaban con dureza cada vez que me veían y sufría una terrible discriminación durante las comidas. Mi comida era tan mala que parecía apta solo para animales. También me encerraron en un cobertizo al aire libre para mantenerme alejada de mi suegro. El cobertizo estaba mal mantenido y lleno de polvo, lo que dificultaba la respiración. Conseguí limpiarlo un poco para que fuera un poco habitable, pero mi corazón nunca descansó. Parecía que Marvin y los demás ahora estaban cooperando para cuidar de su padre. Me pregunté por qué no lo habían hecho desde el principio. Sin embargo, para ellos, esto era simplemente un acto para recuperar la confianza perdida y, sin ese incidente, probablemente nunca lo hubieran cuidado. Después de un tiempo, mi suegra vino al cobertizo. Pensé que no me permitirían volver a ver a mi suegro, así que me sorprendieron las palabras de mi suegra. No creas que te he perdonado. Papá me dijo, ¿por qué no puedes hacer lo mismo que Ramona? Si Ramona no es la que me cuida, no te dejaré la herencia de $5 millones. Así que no tuve otra opción. Tal vez el cuidado que me brindaron mi suegra y los demás fue deficiente en comparación con el que yo, una cuidadora profesional, había brindado. Tal vez mi suegro estaba tratando de ayudarme a su manera. Si vuelves a hacer el tonto, sufrirás aún más. Haz lo mínimo indispensable sin decir nada, ¿entendido? Aunque no podía estar de acuerdo con todo, decidí reprimir mis sentimientos y respondí, sí, para no desperdiciar las intenciones de mi suegro. Él se debilitaba cada día más y comencé a sentir la ansiedad de que pronto tendríamos que despedirnos. Parecía que él sentía lo mismo y un día, llamó a Marvin y los demás a su habitación. Cuando llamaron a Marvin y los demás, preguntaron, ¿estás bien? Mi suegro les entregó los billetes para un viaje a Hawái. Marvin, mi suegra y Lindy lo sostenían y estaban visiblemente encantados. ¿Podemos ir a Hawái? Como niños, los tres estaban emocionados por el viaje. Mi suegro, al ver su reacción, sonrió alegremente pero también parecía algo apenado mientras hablaba. Lo siento, pero solo hay billetes para 3, y una persona tendrá que pagar su pasaje. Marvin respondió con indiferencia, 3 billetes son suficientes, Ramona necesita quedarse a tu lado. Yo lo sabía, pero aún así no me hacía sentir bien oírlo así. Incluso si iba a Hawái con ellos, probablemente me dejarían sola o me tratarían mal. Así que también respondí, cuidaré de papá, así que no iré a Hawái. Así es, me dijo Lindy, y los 3 se fueron a la sala de estar para comenzar a planificar el viaje a Hawái de inmediato. Mientras tanto, mi suegro y yo intercambiamos miradas y compartimos una pequeña sonrisa. El viaje era de 3 noches y 4 días, y como estaba planeado, Marvin y los demás partieron hacia Hawái. Durante su viaje, algunos de los amigos de mi suegro vinieron a visitarlos. No hubo grandes cambios ni eventos por lo demás.
Tal vez porque Marvin y los demás estaban fuera, mi suegro a menudo parecía más animado de lo habitual, y finalmente pude relajarme y pasar un tiempo a gusto. Los 4 días pasaron rápido, y Marvin y los demás regresaron. Sus maletas estaban llenas de recuerdos, pero como era de esperar, no había nada para mí. Había una camisa elouge de mujer que me quedaba perfecta y casi me alegré, pensando que era mi recuerdo, pero esa fue una suposición prematura. Marvin me reprendió con dureza: no mires sin permiso. En ese momento, cualquier esperanza que tenía se hizo añicos. Parecía que mi relación con Marvin podría ser irreparable. Cargando con esta ansiedad y soledad, continué con mi vida mundana. Entonces, finalmente, mi suegro falleció silenciosamente. Parecía que mi suegra y Marvin ya habían decidido todo sobre el funeral de antemano, ya que todo se desarrolló sorprendentemente sin problemas. No hubo un gran funeral, solo uno muy modesto, con solo un pastor dando un breve discurso antes de la ceremonia. Varios días después, se llevaron a cabo discusiones sobre la herencia, y se decidió formalmente que toda la herencia se dividiría entre mi suegra, Marvin y Lindy. Pensé que no había nada inusual en esto. Sin embargo, al escuchar a Marvin y a los demás discutir sobre el próximo destino o cómo utilizar la herencia, tan solo unos días después de la muerte de mi suegro, no pude evitar pensar que eran increíblemente insensibles y fríos. Su comportamiento era realmente difícil de entender. ¿No sienten ninguna pena por separarse de él? Mientras los miraba con desdén, Marvin también me miró. Cuando nuestras miradas se cruzaron, me sonrió, metió la mano en su bolso y pareció sacar algo. Luego lo sostuvo frente a mí y dijo: gracias por todo tu arduo trabajo cuidando de papá. No te queda nada por hacer, solo llena esto. Me entregó un papel de divorcio con su nombre. Mi suegro había estado enfermo y yo había seguido prestándole los mejores cuidados. Hice todo lo que pude para que sus últimos días fueran lo más cómodos posible, apoyándolo devotamente hasta el final. Hubo muchas dificultades a medida que se acercaban sus últimos momentos. Su sufrimiento se intensificó y cada vez que veía su rostro o su estado, sentía como si no pudiera respirar. Cuando lo cuidaba, realmente experimentaba una amplia gama de emociones. Apenas unos días después de su muerte, la indignación y la ira brotaron dentro de mí por su capacidad para pronunciar esas palabras. Al reflexionar sobre los acontecimientos pasados, me sentí un poco decepcionada por la actitud de Marvin. Sin embargo, nunca soñé que él sería el que sugeriría el divorcio. Me quedé sin palabras y solo pude mirarlo con incredulidad, preguntándome si hablaba en serio. ¿Qué es esto de repente?, pregunté. Mi pregunta fue recibida con una leve sonrisa por mi marido, que respondió: ¿no me has oído? Ahora que papá se ha ido, quiero el divorcio. No hay ninguna razón para quedarme contigo, salvo para cuidar de papá. Hay otra mujer con la que quiero vivir. Te pagaré $5 millones de pensión alimenticia o lo que sea. Déjame ir. ¿Estabas conmigo solo para cuidar de tu padre? De hecho, utilicé al máximo mi experiencia y conocimientos como cuidadora para cuidar de mi suegro. Si mi suegra y Lindy me ven solo como una cuidadora, es molesto, pero no completamente incomprensible. Como nuera, podría encontrarme con ese trato frío y esa incomprensión. Pero si Marvin me ve solo como una cuidadora, es demasiado doloroso y casi desgarrador. Al principio, te amaba, pero ahora tengo a otra persona a la que amo. ¿Entiendes? Escuché que Marvin había estado saliendo con Rose, una colega más joven de su oficina, durante varios meses. Ese momento coincidió con el momento en que empezamos a vivir aquí. Su retraso en el trabajo se debía en parte a que los trayectos al trabajo eran más largos, pero también había otras razones. ¿Estabas teniendo una aventura?, le pregunté sin poder ocultar mi sorpresa. Marvin respondió de mala gana: eso es lo que estoy diciendo. No me hagas repetirme. Si quieres una pensión alimenticia, te daré todo lo que quieras. Después de todo, tengo la herencia de papá. En el momento en que escuché las palabras de Marvin, sentí que se me helaba el corazón de incredulidad. Me desanimó la realidad de que ya no me veía como su esposa, ni como una mujer. Más que eso, no podía aceptar que la persona que elegí hubiera cambiado de esa manera. ¿Por qué lo elegía él en ese entonces? Agarré con fuerza el papel del divorcio de la mesa, conteniendo las lágrimas lo mejor que pude. Con manos temblorosas, comencé a escribir mi nombre, pero las lágrimas seguían cayendo, borrando la tinta con cada gota. Ten cuidado.
Si la letra no se puede leer, tendrás que escribirla de nuevo, me dijo. Un dolor insoportable me abrumaba. Aunque había decidido divorciarme, lo amaba cuando nos casamos. Las palabras que salían de su boca ahora carecían de cualquier rastro de compasión por una mujer a la que alguna vez había amado. Fue un momento claro en el que me di cuenta de que a Marvin no le importaban en absoluto mis sentimientos. Sin embargo, no pude detener mi mano y, con la vista nublada por las lágrimas, terminé de escribir el formulario de divorcio. Pero no podía aceptar un divorcio sin hacer algo más. Sentí que necesitaba tomar represalias de alguna manera, impulsada por una fuerte creencia de que él debía asumir la responsabilidad. Decidí reclamar una parte de sus bienes. Pensé en esta declaración jurada como una forma de hacerlo, y fijé la cantidad que Marvin debía pagar en 30,000 pesos y la escribí claramente. Cualquier cantidad está bien, pero ¿la fijaste en 30,000 pesos? Eso demuestra qué tipo de mujer eres. ¿Puedes perdonar lo que he hecho por 30,000 pesos? Él entendía, aunque sea un poco, cuánto dolor y daño estaba sintiendo. Él era absolutamente despreciable. Considerando todo, no había razón para seguir juntos por más tiempo. Si terminar esto podría ser la mejor opción, traté de convencerme de eso. Hice que firmara la declaración jurada y obtuve formalmente una promesa de división de bienes de su parte. Sintiéndome aliviada de que todo hubiera terminado, rápidamente empaqué mis pertenencias y me fui de la casa de mis suegros. Entonces me di cuenta completamente de cuánto apoyo había recibido de mi suegro, mi único aliado en esa casa. Ahora que nuestra relación había terminado, probablemente nunca volvería a estar en ese lugar. Después de recibir la división de bienes, estaba ocupada preparándome para mi nueva vida. Aunque era un nuevo comienzo, había más cosas que hacer de las que esperaba. Mientras estaba ocupada, mi teléfono sonó de repente. El nombre que aparecía era de un contacto que yo todavía no había eliminado, Marvin. Aunque él había iniciado el divorcio, cogí el teléfono con una mezcla de ansiedad y curiosidad arremolinándose en mi interior, porque no había nada más que discutir. Antes de que pudiera siquiera saludarlo, la voz furiosa de Marvin estalló. ¿Qué has hecho? ¿Dónde has metido la herencia de papá? Fue algo que ocurrió mientras Marvin y los demás estaban en Hawái. Mi suegro se había puesto en contacto con un amigo para que le ayudara con la gestión de la herencia. Tenía inversiones en acciones y bienes inmuebles y poseía una cantidad considerable de activos. La historia que mi suegra había mencionado anteriormente sobre la herencia no parecía exagerada en absoluto. Mi suegro hizo que su amigo le ayudara a organizar sus bienes representando esa obra contigo, Ramona. Llegué a comprender los verdaderos sentimientos que tenían hacia mí cuando le expresé a mi suegro mis preocupaciones sobre Marvin y los demás. Parecía que él ya tenía una vaga idea de sus sentimientos. Parece que, desde que se casó con su suegra, se había sentido así en numerosas ocasiones. Marvin y Lindy, al no tener parentesco de sangre con su suegro y haber entrado en la familia a través de un nuevo matrimonio cuando eran mayores, nunca llegaron a encariñarse con él. Tal vez la suegra había influido intencionadamente en Marvin y Lindy para evitar que se encariñaran con su suegro. Sin embargo, mi suegro no había imaginado esas cosas y había esperado que no fueran ciertas. Esa podría ser la razón por la que, sintiendo la necesidad de confirmar las verdaderas intenciones de la suegra, Marvin y Lindy, decidió seguir adelante con ese plan temerario a pesar de mis objeciones. Lo que me esperaba como resultado fue un desenlace miserable. Desde entonces, he estado pensando continuamente en cómo asegurarme de que mi patrimonio no termine en sus manos. Mi suegro comenzó a trabajar en silencio en su contraataque. No soporto la idea de que utilicen libremente la fortuna que he trabajado tanto para construir. Quiero encontrar una manera de demostrárselo. Así empezó su serio contraataque. Lo primero que hizo fue utilizar un acuerdo de arrendamiento posterior para convertir la casa en una propiedad de alquiler. Con este método, la propiedad de la casa pasó a manos de una empresa inmobiliaria, y Marvin y los demás tuvieron que pagar el alquiler cada mes para seguir viviendo allí. Luego vendió la mayoría de las acciones que poseía y transfirió una parte a un conocido de confianza. También vendió o transfirió sistemáticamente otras propiedades inmobiliarias, liquidando casi todos sus activos. Sin embargo, lo que me sorprendió fue que me regaló un edificio de apartamentos entero de su propiedad. Ramona, tú eras la única que realmente se preocupaba por mí. Nunca demostraste tu desagrado y siempre me cuidaste. Incluso complaciste mis caprichos. Quería compartir de alguna manera mi fortuna contigo por eso,
así que por favor acepta este edificio de apartamentos como muestra de mi gratitud. Me enorgullecía soportar el duro papel de nuera y lo cuidaba diligentemente. Sin embargo, recibir un regalo tan sustancial como un edificio de apartamentos entero me parecía desproporcionado. Pero a través de esa obra aprendí dolorosamente que sus decisiones eran definitivas una vez tomadas. Finalmente, impulsada por su fuerza de voluntad, no tuve más opción que aceptar el apartamento. Al principio podría haber algunos problemas con el pago de impuestos y los trámites inmobiliarios, pero una vez que se resolvieran, tendría un ingreso estable por el alquiler. Podría decidir qué hacer con Marvin. No había necesidad de apresurarme a contarle sobre el apartamento. Era más prudente evaluar la situación primero. De hecho, su consejo fue acertado. Si hubiera hablado de esto antes de que Marvin me entregara los papeles del divorcio, me estremecí al pensar qué medidas podrían haber tomado para embargar el apartamento. Ahora volvamos a hablar de la distribución de los bienes de mi suegro. Mi suegro empezó a administrar los últimos remanentes de su efectivo. Primero, consiguió suficiente efectivo de las ganancias de las acciones y los bienes raíces para cubrir el resto de sus necesidades de vida. Decidió usar el resto para donaciones y financiar actividades benéficas. Además, el suegro tuvo mucho cuidado de asegurarse de que Marvin y los demás no se enteraran de sus planes. Descartó todos los registros que pudieran revelar sus actividades de financiación, y se quedó solo con los libros bancarios que registraban sumas significativas. En general, sus inversiones se consideraron rentables, aunque algunas habían sufrido pérdidas. Mi suegro orquestó deliberadamente la herencia para transmitir activos desventajosos, lo que en última instancia creó una situación desfavorable para Marvin y los demás. Como resultado, en lugar de recibir una herencia, Marvin se enfrentó a dificultades inesperadas. Sin saber el plan de su padre, Marvin se había jactado ante mí de haber pagado $30,000, y su madre y Lindy malgastaron dinero en tarjetas de crédito, gastando generosamente en ropa y viajes. Pronto la cuenta se quedó sin efectivo y las facturas de alquiler y de pago de deudas comenzaron a acumularse. Rose, la compañera de Marvin, al percibir sus graves problemas financieros, desapareció de repente, dejándolo sin nadie en quien confiar. Acorralado, Marvin trató de reclamar los $30,000 que me había pagado como única solución para resolver sus problemas inmediatos. Ramona, lo siento. De verdad quiero disculparme por todo. Fue un error de mi parte, de mi madre y de Lindy hacerte daño. De ahora en adelante, quiero cambiar y valorarte. ¿Puedes darnos una oportunidad de ayudarte? Creo que podemos arreglar las cosas. Honestamente, con el apartamento que recibí de mi suegro, no tengo problemas con los gastos de manutención y llevo una vida bastante acomodada. Devolver los $30,000 de la división de la propiedad no me afectaría. Tengo más dinero del que necesito, como planeó mi suegro. Marvin y los demás terminaron casi sin herencia y enfrentaron condiciones económicas difíciles. El resultado deseado por mi suegro ya se había logrado y yo no tenía nada más que hacer. Parece que estás en una situación difícil. ¿Cómo te las arreglas con las comidas? ¿Cómo están tu madre y Lindy? Cuando pregunté con un tono preocupado, Marvin respondió con voz afable, apenas nos las arreglamos, pero todo podría venirse abajo en cualquier momento. Necesito tu ayuda, Ramona. Después de escuchar las palabras de Marvin, dije sin dudarlo, no puedo ayudarte con eso, y terminé la llamada. Luego configuré mi teléfono para rechazar todas las llamadas entrantes de Marvin, su madre y Lindy. Es fácil adivinar lo que estaban pensando. La venganza de mi suegro se había cumplido y ahora era mi turno. Quería evitar el contacto directo con ellos, así que decidí contratar a un detective para que investigara a Rose, la compañera de Marvin. Resultó que Rose estaba casada, y decidí proporcionarle a su marido pruebas de su infidelidad. Las pruebas que proporcioné eran solo testimoniales, pero o su marido era excepcionalmente capaz o Rose era bastante descuidada. Pronto aparecieron pruebas decisivas y, una vez más, Marvin se vio obligado a pagar una indemnización por la propiedad. La situación empeoró y tanto su madre como Lindy sufrieron daños. Como dice el refrán, cuando el dinero se acaba, también se acaba la relación. Las dificultades económicas de Marvin solo profundizaron las grietas entre ellos. Las peleas constantes llenaron la casa y se volvieron incapaces de pagar el alquiler. Finalmente, tuvieron que irse de la casa. Incluso perdieron el lugar para discutir.
Se descubrió que Marvin había pedido dinero prestado por medios ilegales para pagar sus deudas y se lo llevaron. Lindy empezó a trabajar en turnos de noche, luchando por pagar sus deudas, y me enteré de que su madre no podía encontrar trabajo en ningún lado y vivía en una situación de calle. Es imposible no sentir que las dificultades y penurias que enfrentan actualmente son totalmente culpa suya y son lamentables.